Continuamos con la siguiente ponencia que va a realizar el profesor Bonaventura Bassegoda. El profesor Bassegoda, como todos ustedes, muchos de los que están en la sala conocen, es catedrático emérito de Historia del Arte Moderno desde el año 98 en la Universidad Autónoma de Barcelona, donde empezó a ejercer como profesor en el año 1978. Conocen ustedes perfectamente sus temas de especialización, ¿no?, relativos a la literatura artística de la época renacentista y barroca. Y como saben, son muy apreciados dentro de la historiografía algunos de sus textos, como una antología precisamente de fuentes de textos titulado Barroco en Europa, en la colección Fuentes y Documentos para la Historia del Arte, publicado en Barcelona en el año 1983. Así como una detallada edición crítica del Tratado de Francisco Pacheco, Arte de la Pintura, publicado por Cátedra en 1990. Y 3 artículos sobre la singular figura del pintor y escritor, estudioso del arte y coleccionista de dibujos y estampas Vicente Victoria. Ha estudiado también el dibujo catalán antiguo y fue comisario y director del catálogo de la exposición la colección Raimon Casellas, presentada en Barcelona en el MANAC y en Madrid en el Museo del Prado en 1992 y 1993. En estos últimos años se ha ocupado de aspectos relacionados con la historia del coleccionismo en España, ha publicado en forma de libro una larga investigación, que precisamente del tema, tocará algunos puntos ahora, ¿no?, una investigación que se inició en el año 1998 acerca de la colección pictórica del Monasterio del Escorial, con el título El Escorial como museo, la decoración pictórica mueble en el Monasterio del Escorial, desde Velázquez hasta Quilié, publicado en el 2002. Y desde hace unos años prepara una historia del coleccionismo, del arte en Cataluña durante los siglos XIX y XX y su relación con la construcción de la moderna historiografía artística. Y en esta nueva dirección lleva ya publicados 2 docenas de trabajos entre artículos o capítulos de libros y acaba de publicar una historia de las exposiciones retrospectivas del arte en Cataluña, en Valencia y en Mallorca entre los años 1867 y 1937. Y mantiene también, ¿no?, la dedicación a puntuales aportaciones a los estudios e iconografía, dibujo antiguo y coleccionismo del siglo de oro español de época moderna. Mis compañeros del Departamento de Patrimonio y de Historia del Arte de la Universidad de León, a quien hoy represento aquí, aprecian mucho desde hace muchísimos años al profesor Bassegoda. Como saben ustedes, ese departamento tiene algunos medievalistas que entre estos profesores siempre se lee con dedicación y lo hemos tratado en algunos seminarios, esta publicación de la apreciación del arte medieval en las primeras colecciones catalanas del año 2014, ¿no?, que siempre nos sirve de referencia para manejar estas ideas del coleccionismo del mundo medieval. Bueno, es un honor para mí presentar al profesor Bassegoda. Hoy le doy la palabra, hablará de los cuadros del monasterio del Escorial desaparecidos durante la invasión francesa. Bien, en primer lugar, muchas gracias por la invitación para participar a este congreso en la Universidad de Burgos. Gracias también por esta amable presentación. Y, bueno, vamos justo de tiempo, ya sin más prólogo, les cuento lo que vamos a hacer ahora aquí durante un rato. En primer lugar, bueno, esta invitación me ha permitido revisitar mi historia personal y volver a un tema que había tratado hace 25 años, que es este. Es una pequeña cuña publicitaria que me perdonarán. ¿No se oye? El mío está apagado. A ver, ¿lo pongo ahora? Perdonad. Bueno, pues nada, sigo. Es esta referencia a volver hace 25 años a este tema. ¿Qué intenté en ese libro antiguo?
pues reconstruir la colección tal como estaba en el siglo XVII y XVIII, es decir, colgar de su clavo a los cuadros que Velázquez, entre otros, dispusieron en el monasterio. Lo que hacemos ahora aquí es el ejercicio inverso, es decir, no se trata de buscar los cuadros dónde están y cuáles son, sino qué ha pasado con los que desaparecieron en la invasión francesa, a través de qué canales y qué personajes participaron en este expolio. En primer lugar, bueno, vemos una imagen del monasterio, que se ve muy bien la posición del palacio, más rebajada respecto del conjunto del monasterio y de la basílica. Una vista aérea que permite identificar claramente los usos plurales del monasterio, que son complejos, y si entramos ya en materia, las dos plantas clásicas del monasterio, he marcado con unas letras que apenas se ven, pero están ahí, los espacios que yo conseguí reconstruir. Es decir, ¿qué cuadros había en el Escorial en la época de los franceses? ¿Cuántos eran? No hay un inventario, no sabemos un número exacto. Eran miles, seguramente. Pero claro, los más importantes, los de autores célebres, reconocidos, que fueron donativo de la generosidad de los reyes de España, estaban en unos determinados espacios. Y luego los monjes tenían en su celda pues, un grabado o una copia o lo que fuera. Pero los cuadros importantes no son muchos, son unos cuantos. ¿Y cómo se puede saber los que había? Bueno, pues que en la época de Felipe II se hicieron entregas con un notario, pero luego ya no. Por tanto, no tenemos un inventario detallado de lo que había en el Escorial en ese momento, en el momento de la invasión. Por tanto, se ha tenido que reconstruir básicamente a través de las fuentes literarias, los viajeros, Pons, Jiménez, en el 18, Padre Santos, el mismo Sigüenza. Esas fuentes son las que explican esos cuadros y los comentan. Y eso es muy importante porque, de algún modo, permiten luego identificarlos a través de esas fuentes. Bien, los espacios que yo pude reconstruir pues son los principales. En la planta baja, la portería, la iglesia vieja, los capítulo prioral, el atrio de los capítulos, el capítulo vicarial, la importantísima sacristía que contenía las piezas quizá más importantes religiosos, la antesacristía, y luego se podían también reconstruir, se pudo reconstruir una parte del palacio, es decir, las habitaciones de Felipe II, la llamada Cuadra de Mediodía, la Galería Alta de Oriente. Y también, esto es la primera parte, y en la segunda planta se pudo reconstruir sobre todo el aula de Moral, que era muy importante, la celda prioral alta, el dormitorio prioral, el oratorio prioral y la sacristía de las capas, la librería del coro y la capilla del colegio. Esos son los espacios que se pudieron, y la biblioteca, claro. Son los espacios que tenían decoración pictórica, mueble, la decoración al fresco, yo no me ocupé de ella, es otro tema, sigue ahí. Pero los muebles sí, los muebles son los que se han movido de sitio y son los que finalmente han sido expoliados. Si seguimos, bueno, esto lo pasaré muy rápido porque ya aparecerá en la publicación, que es un poco qué situación tenía, cuántos cuadros había en cada espacio y cuántos de ellos han sido perdidos. Y luego, finalmente, lo que yo llamé los otros espacios, que no se pudieron. De estos espacios se pudieron reconstruir gráficamente, hice un plano colocando los cuadros en su sitio en 11 ocasiones, pero no en todos. ¿Por qué no en los otros? Porque las fuentes no eran suficientemente detalladas y no se podían reconstruir. Y en lo que ya llamo otros espacios es donde había cuadros importantes, como por ejemplo en la celda del Padre Sigüenza o en el refectorio, que había el Tiziano con la Santa Cena, o la silla prioral del coro, que había un maravilloso Sebastiano del Piombo, que luego veremos. Bien, de estos 349 cuadros que yo pude disponer, colgar más o menos de su cuadro virtualmente en mi reconstrucción, 85 no pude saber ni cuáles eran ni dónde estaban. Por tanto, yo los puse como perdidos o como no localizados. Es decir, no necesariamente todos hay que imaginarlos como perdidos, es decir, expoliados, robados o destruidos. Algunos sí, no sabemos, pero puede haber bastantes no localizados.
Poleró, en su catálogo del 1856, catalogó que quedaban en el Escorial, después de las muchísimas salidas de cuadros que fueron al Prado o al extranjero, catalogó 946. Por tanto, los que yo pude reconstruir son los más importantes, los de más calidad, pero son todavía pocos en comparación al conjunto decorativo del Escorial. Desde la aparición de mi libro se han localizado 4, no por mí, sino por otros investigadores que repasamos muy rápidamente. Este es uno, un bandí que estaba en la Academia, que lo localizó Matías Díaz Padrón, que estaba en la Santa Sacristía. Este es un bandí que salió en el comercio internacional y lo pudo comprar Patrimonio Nacional, que estaba en el capítulo el capítulo prioral. Este lo ha localizado la conservadora del Escorial, Almudena Pérez de Tudela, que es un cuadro no muy importante, pero bueno, de la primera época, ya enviado en la época de Felipe II, que estaba ubicado en la capilla del colegio. Y este se ha publicado recientemente, hace unos años, en publicaciones, en 2 exposiciones, una en México y otra en Roma, y bueno, en Madrid y en Roma, que a partir de los fondos de Patrimonio Nacional. Yo no lo llegué a ver en su momento. Bueno, Patrimonio Nacional, al menos en mi casa, no te deja consultar todos sus ficheros fotográficos, tienes que pedir usted qué quiere. Entonces, te van sacando la información, pero no tienen publicado entero toda su colección. Y por tanto, cosas que se me pasaron. Y este fue uno, es este de Giuseppe de Rivera, que es un cuadro de calidad y que yo creo que estaba en las habitaciones de Felipe II y que hacía pandán, no pareja, pandán, con este cuadro de Rivera que está en el Prado. Bueno, esto era un tipo de montaje muy habitual en la época, es decir, hacer cuadros que hacían una cierta pareja, un cierto contrapeso. Y por tanto, estos 2 personajes, uno tiene la calavera en la mano, el otro tiene una escultura, una cabeza, son cosas distintas, una religiosa y otra profana, pero por tamaños son relativamente próximos y estaban puestos, diríamos, frente a las habitaciones, a la entrada del dormitorio de Felipe II. Bien, entramos ya en el tema propiamente del expolio. Aquí hay un personaje bien conocido, que es Frédéric Quillet, este francés, un poco misterioso, que al regresar de España, en 1813, unos años después, el año 16, publica este Dictionnaire de peintre español, bueno, que todo el mundo pues, dice con mucha razón, bueno, esto es una copia de lo que dice Ceán Bermúdez, es un diccionario que recoge los pintores, excluye los escultores y los arquitectos, coge solo los pintores y hace un resumen, una traducción francesa de lo que dice Ceán. A veces en nota pone algún apunte personal. Él es autor también de estos otros 2 libros, que es el mismo, en italiano y en francés, que se publicó en el año 25, sobre les arts italiens en España, que es, bueno, del mismo diccionario de Ceán, coger los artistas italianos que trabajaron en España y presentarlos, bueno, de esta manera, cuando él ya estaba en Italia viviendo y publicar otro libro, ¿no? En este libro dice, una cosa muy importante, que él tenía numerosos documentos de su trabajo en España como comisario, como investigador, manuscritos, y que esto lo perdió entero, junto a una parte quizá de su biblioteca, lo perdió entero en la batalla de Vitoria en el equipaje del rey José. Y se lamenta, y dice un dato muy curioso, sobre todo tenía manuscritos de la correspondencia entre el prior del Escorial y Jordán, que sería una correspondencia interesante para conocer el trabajo importante de Jordán. Y finalmente, en su etapa italiana, que la desconocemos, tradujo una guía de Roma, una guía hecha por un italiano, el Marchese Melchiorre, y lo tradujo al francés y dice revisada, corregida y aumentada. Bueno, pues habría que leerlo con detalle para ver hasta qué punto este señor tiene aquí aportaciones en relación al arte italiano o la cultura romana. Bien, sobre Quillet. Bueno, es un señor que vive 16 años en España. Esto son muchos años. Este hombre conocía bien muchas ciudades, conocía bien Cádiz, donde estuvo viviendo, conocía Sevilla, conocía Madrid, estuvo viviendo tiempo en el Escorial. Y además redactó 2 inventarios de colecciones. Por ejemplo, redactó
en noviembre, diciembre de 1807, el inventario de la colección de Godoy, que lo fecha. Godoy todavía no había caído en desgracia, es decir, Godoy, bajo de su poder, da permiso a este señor para que entre en su palacio y haga un inventario de su colección. Seguramente Godoy dice, bueno, pues inventario está bien tenerlo, pero sí que me lo haga, yo qué sé, Ceán Bermúdez, o que me le haga Pablo Recio, que era un gran coleccionista, o me lo hace cualquier pintor de cámara, van a estar chafardeando lo que yo tengo. Entonces, si viene un francés que no conoce a nadie, que además, bueno, no tiene méritos especiales, lo hará, igual lo hará bien, y en fin, me saldrá más barato. Es decir, de este modo consigue hacer el inventario. Un inventario que está muy bien y es el que ha permitido, en definitiva, a Isabel Ros de Viejo reconstruir la colección de Godoy, que era una de las colecciones fundamentales del momento. Y lo hace 3 meses antes de que Godoy caiga en desgracia. Y también, pocas semanas antes de que entre José I en Madrid, entra en el Palacio Real y hace un inventario del Palacio Real, detallado. No es un inventario con medidas, no es un inventario con tasaciones, porque no tenía sentido, pero sí es un inventario que permite al nuevo rey saber qué tiene en su palacio, qué obras son las más importantes que hay ahí. Y además nos hace una fotografía maravillosa de cómo estaba dispuesto, porque es un inventario relativamente topográfico, cómo estaba dispuesta la decoración pictórica del Palacio Real. Esto lo ha publicado José Luis Sánchez. Por tanto, Quillet es un buen conocedor de la pintura italiana y española, es decir, no es un señor vulgar. Pasa un tiempo en el Escorial, aquí la fecha es equivocada, es en agosto de 1807 que está. Entra José I en Madrid y entonces se le da un cierto cargo y empieza, en la medida que la legislación en relación a los conventos funciona, pues es el asesor artístico del rey y de la corte del momento y de los generales franceses. Acompaña al rey José en su viaje en Andalucía entre enero y mayo, va entrando a los pueblos y en los palacios de los nobles que han emigrado y describe las piezas y escribe al ministro que ha encontrado esto y tal, y seguramente es el hombre clave en la elección de las pinturas de Sevilla de los conventos que van a parar al Alcázar de Sevilla y que finalmente son enviados a Madrid, a una parte de ellos que habían de formar parte del regalo del rey José a Napoleón. Cae en desgracia en julio y septiembre de 1810 porque bueno, está completamente implicado en trapicheos artísticos ilegales. Hay una declaración de un restaurador que dice, bueno, este Quillet me hacía restaurar el cuadro, pero sobre todo me decía que borrara el número de inventario de este cuadro del Retiro. Claramente actuaba de mala fe para apropiarse de cuadros, no los más importantes, pero los que sí tenían de pequeño formato que podían tener una rápida salida en el mercado en el momento. Lo destituyen de ese cargo, pero no lo mandan a la cárcel, que sería lo correspondiente, o sea, porque tiene, lógicamente, muchos clientes de esta rapiña dentro de la oficialidad francesa. Sale de Madrid con el rey. Una parte de su equipaje también es capturado en la batalla de Vitoria y llega a Francia, publica el diccionario pagándoselo él, o sea, llegó a Francia con un cierto dinero ahorrado de sus trapicheos en España, y luego pasa a Italia en una fecha desconocida. Y parece que tiene una vinculación honoraria. Es un hombre que siempre se mueve en círculos un poco oscuros, es decir, no es un funcionario, no es un hombre que tenga cargos claramente definidos, sino que, bueno, es un señor que tiene habilidades sociales para infiltrarse en sitios diversos. No sabemos el nacimiento de su fecha, ni el nacimiento de su muerte, no sabemos qué formación tenía, si era artística, si era humanística, no sabemos nada. Bueno, y a mí me gustaría que tenemos un foro de doctorandos y de postdocs futuros que alguien asumiera la responsabilidad de estudiar bien Frédéric Quillet. ¿Por qué? Porque hay mucha documentación. La primera la sacó el Marqués de Saltillo en este libro del año 33 y luego pues, Francisco Fernández Pardo, en su primer volumen de su obra monumental, habla mucho de Quillet y encuentra fuentes nuevas en diferentes archivos, Archivo Histórico Nacional, Archivo de Palacio, es decir, que hay mucha correspondencia de Quillet en España y que da información sobre la situación de las pinturas. Quillet explica qué pinturas ha encontrado en Marchena, eso es importante, porque las cita.
Sería un nuevo Pons, un Pons con intenciones pérfidas, pero un Pons. Y por tanto sería interesante recuperar con detalle esa información. Es decir, alguien podría hacer una tesis o algo parecido sobre este señor. Ya sé que estudiar un bellaco es poco agradable para dedicar 3 o 4 años de dedicación, pero bueno, está bien, nos daría información sobre nosotros. Entre otras, y un poco rebajar el tono de las descalificaciones. Este señor realmente es un ladrón, es un sinvergüenza, que es verdad, no lo vamos a negar, pero al mismo tiempo es un señor que conoce muy bien el arte español, demasiado bien quizá para nosotros. Y poner sus actuaciones en un contexto ideológico, político y jurídico del momento, es decir, ¿por qué? Porque, bueno, Millet está actuando en un momento que han cambiado las leyes. Entra en el Escorial un mes después de que el rey José haga el decreto de supresión de todas las órdenes religiosas masculinas y, por tanto, el Escorial ya no existe por ley. Y, por tanto, tiene perfecto derecho en coger todas las obras de allí y llevárselas a donde quiera, porque han pasado al Estado. No es justificable, pero es comprensible. Que ya se había prefigurado por Napoleón en los decretos de Chamartín, que ya pretendía, bueno, igual que podemos aplaudir que el rey José suprimió la Inquisición, quizá no podemos aplaudir tanto que suprimiera las órdenes religiosas y no podemos aplaudir en absoluto que robaran las obras de los conventos, pero ese es el contexto en que se mueve este señor y por tanto hay que entender bueno, un poco también su situación. Y también en relación al Escorial también hay otra cosa, es decir, esto pasa también en Palacio Real. La nueva dinastía tiene que resignificar lo que hereda. El Escorial es el panteón de la monarquía austríaca y borbónica y, por tanto, la nueva monarquía bonapartista no le hace mucha gracia ese monumento a las glorias anteriores. Necesita cambiarlo, necesita darle otro sentido. Y, por tanto, eso forma parte también de sus actuaciones. Y eso nos permite asegurar que él fue el gran primer conocedor francés de la pintura española. Y realmente había estudiado mucho. Esto es una página de notas, la página con notas del diccionario. Dice, ¿cuál es la bibliografía sobre arte en España? Empieza con Diego de Sagredo, sigue con Arfe, cita a todos, cita Pacheco, cita Carducho, cita Juan de Butrón, cita Gutiérrez de los Ríos, cita naturalmente Palomino, es decir, cita a todos, los conoce. Y él dice, además, he visto un manuscrito de Manuel Denis sobre el Tratado de la Pintura de Francisco de Holanda, que estaba en la Academia. O sea, que realmente lo ha visto todo. Es decir, es un hombre bien informado. Bien, eso no quita que Quillé es el responsable de un desmontaje, saqueo del monasterio del Escorial y su traslado a principios de agosto de 1809, que se traslada primero las obras más importantes, que son 6, y luego otro con 20 pinturas más, y luego ya regresa, ya será en septiembre, para hacer el desmontaje total y el embalado. Un grueso de la colección son 105 cajas y se hace un inventario. Esto es un detalle importante. Este inventario lo firma Quillé el 8 de diciembre de 1809 y es un inventario muy mal hecho. Es decir, ese señor que había hecho unos inventarios muy bien hechos de la colección de Godó y de la colección del Rey, aquí hace un inventario con lotes de pinturas, sin dar medidas, es decir, con descripciones muy sumarias. Lo hace expresamente. ¿Por qué? Porque este inventario es el que se queda un tal Francisco Burgos, que es el que, a partir de ese momento, suprimidos los monjes, tiene la responsabilidad del Estado en relación al monumento. Es decir, este señor es el conserje, el responsable de lo que queda allí y del edificio, que es una propiedad de la corona. Y por lo tanto le hace un inventario mal hecho para que este señor no pueda, en definitiva, reclamar cosas que puedan desaparecer en el traslado. Yo creo que hay que leer ese inventario de esa manera, con una cierta mala intención. Bien, y empezamos un poco con el problema de los cuadros salidos del Escorial, perdidos en el Escorial. Como ya sabéis, hay un decreto del rey que dice vamos a hacer un regalo a mi hermano Napoleón con una selección de cuadros de la pintura española para que puedan lucir en el Museo de Napoleón en París. No dice que sean 50, en un momento que se habló de 100 y luego finalmente quedaron en 50. El rey José tenía claro que de estos
cuadros que se enviaban a su hermano, no quería que ninguno de su palacio fueran en este lote. Se podían sacar del Escorial, se podían sacar de los nobles emigrados, se podían sacar de los conventos, pero no de su palacio. Muy buen criterio. Lo regalen otros, no tiene por qué regalarlo él. Bueno, del Escorial, esta lista tuvo sus más y sus menos y finalmente se acabó, que fueron 50. En estos 50 había 7 cuadros del Escorial. Había de Velázquez la túnica de José, de Navarrete había 2, la decoración de Santiago y San Lucas, la decoración de Santiago y luego 2 parejas de la Basílica, San Lucas y San Marcos, de Ribera había 4. Estos cuadros se entregaron al cónsul francés el 3 de mayo de 1813 y salen de Madrid el 17 de mayo de 1813. Que fue una mala pata, porque el rey sale de Madrid al día siguiente. O sea que, bueno, se ejecutó la orden muy tarde respecto a su proclamación y llegaron en realidad a Francia, a Bayona, en julio de 1813, cuando ya en junio de 1813 el rey había perdido la batalla de Vitoria y se había confiscado su equipaje. Es decir, que llegaron a Madrid casi en el último instante. No fue una desgracia absoluta porque estos cuadros, que estaban bien documentados, se devolvieron todos en octubre de 1815 después de todos los conflictos diplomáticos para la restitución. Hay un detalle que quiero subrayar. De Velázquez eligen la túnica de José. Y eso, diríamos, es un cuadro que ya seguramente lo elige Quillé, muy desde el principio, porque sabía perfectamente que los otros cuadros de Palacio no podían ir en este lote. Y, lógicamente, en este lote regalado a Napoleón tenía que haber un Velázquez bueno. Tenía que haber un Velázquez bueno. Pues claro, muchas otras pinturas de Velázquez de Madrid no eran conocidas, como el Cristo de San Plácido aún no era conocido. Por tanto, no se podía quitar de Palacio ningún cuadro de Velázquez, en cambio el del Escorial sí que podía viajar a Francia. Por eso lo reservaron, no lo regalaron a un general, no lo robaron, quedó reservado para Napoleón. Y, lógicamente, de Navarrete tenía que haber piezas, porque Navarrete solo está representado en las colecciones del Escorial, en ningún otro sitio, y de Ribera sí se podía elegir más, pero eligieron estos 4 que les iba bien. Estos fueron todos devueltos en el año 15, como ya hemos comentado. Bien, entonces los otros cuadros que salen del Escorial, no estos de los 50, ¿a dónde van a parar? Van a parar 24 al Palacio Real y unos 250, 300 al exconvento del Rosario. Había también otros depósitos, también en San Francisco el Grande, también en el Colegio de María de Aragón, pero los que tenemos más conocidos son estos del exconvento del Rosario. ¿Por qué van a parar 24 cuadros al Palacio Real? Bueno, van a parar 24 cuadros al Palacio Real porque son las joyas del Escorial, los cuadros más importantes del Escorial. No los van a poner en un almacén que está en malas condiciones, que nos lo llevan a Palacio. Y porque, además, hay también un problema de ordenación de las colecciones en Palacio. Es decir, ¿qué pasa? Las habitaciones femeninas de Palacio están decorados con cuadros de la familia, con los cuadros de Goya, es decir, los 2 retratos ecuestres del rey y de la reina de Goya, más de Cazador, es decir, había como casi una docena de cuadros de Goya, que es la familia. Bueno, pues el nuevo rey no tiene por qué tener en sus habitaciones privadas, las habitaciones femeninas siempre son las habitaciones privadas de Palacio, bueno, a estos reyes que no son reyes, es decir, que además son los enemigos y además son absolutistas y son borbones, que en Francia los hemos decapitado, es decir, bueno, pues estos aquí molestan. Entonces, esos cuadros de Goya se quitaron y se redecoró esas habitaciones con los cuadros que venían del Escorial. 13 en el Gran Salón de la Reina, 1 en la Antecámara de las Princesas y otros quedaron sin colgar, porque en toda remodelación siempre es muy difícil acabar de ajustar todo. Esto lo conocemos a través de este inventario de 1811, que publicó Luna en 1993. Estas 24 piezas que van a Palacio son piezas de primer nivel. No lo sabemos documentalmente, pero seguramente son elegidas por Quillé, que es el experto. Y de estas hay 19 que se localizan en colecciones españolas, la mayoría, 13 en el Prado y 6 en el Escorial, pero sin embargo han quedado 5 cuadros desaparecidos y curiosamente no localizados hasta el día de hoy. Y son cuadros importantes, 2 cuadros de Tiziana, un veronés muy famoso, un Guercino y un Ribera.
sobre qué ha pasado con estos 5 cuadros, cómo se han volatilizado en 2 siglos, casi 3. Pues yo tengo 3 hipótesis. Uno es que fueron capturados en la batalla de Vitoria, pero no han ingresado en el Museo de Wellington y han quedado en manos privadas de la familia descendientes del duque de Wellington. Poco probable. Y otra hipótesis más probable es de que formaron parte del equipaje del rey José que logró pasar a Francia. Es decir, no todos los cuadros que José I eligió de palacio para llevarse, no todos se capturaron en Vitoria y fueron a parar a Wellington, a Londres. Hubo una parte, no sabemos en qué extensión, que logró pasar. Lograron pasar algunas de las piezas más destacadas de la colección. Bueno, y tengo una tercera hipótesis, es de que, bueno, pues quizá en este desajuste final de la salida del rey pudiera ser que algún alto funcionario robara algún cuadro. Pero yo lo creo poco probable, porque el Palacio Real siempre ha tenido responsables, un mayordomo mayor, unos pintores de cámara, gente que tiene como oficio custodiar los bienes del monarca, sea un Bonaparte, sea un Borbón. Y por tanto, no es posible, porque algunos de estos funcionarios se vigilan unos a otros y piezas que están en palacio, que son grandes, no es fácil escamotearlas de una forma que queden desaparecidas. Bueno, este es el Museo Wellington, ya todo el mundo lo conoce. El piso superior es de uso privativo de la familia, para cuando va a Londres. No es, la planta noble es la planta museo, pero el piso superior es privativo y por tanto no se visita y tampoco sabemos, porque no hay inventario, lo que hay ahí. Y luego tienen, esta gente, pues también tienen country houses, de la mar de apañadas, como esta, que es la que tienen actualmente, que no se visita, solo los jardines. Te enseñan, eso sí, la carroza fúnebre del duque de Wellington, que está hecha con hierro, es una carroza impresionante, y luego se ven en internet algunas imágenes del interior de estas habitaciones en que se adivina que hay pintura básicamente inglesa del 18, del 19, muchos recuerdos familiares, pero también a veces apuntan cuadros de mayor formato que igual podrían ser algunos de estos que lograron pasar, que no se quedaron bloqueados, bueno, que quedaron bloqueados en Vitoria. Y la otra hipótesis es de que, bueno, cuando sale José I se va primero a su casa, este Château de Montefontaine, en el norte de Francia, que fue comprado por él en 1794, y luego lo vendió después. Bueno, cuando cae Napoleón, José tiene que exiliarse, primero va a Suiza y luego se va a Estados Unidos. Y este señor viaja con una colección importante. No se ha estudiado con detalle la colección de José I, pero hay documentos. Este señor, bueno, vivió todo su exilio de lo que robó en España, básicamente de las joyas de la corona y luego cuadros. Y de hecho, cuando ya regresó definitivamente a Europa en los años 30, vivió de vender estas pinturas que él había seguramente sustraído, y hay inventario, bueno, y con tasación, porque él dice, bueno, estos cuadros valen tanto. Estos cuadros de José I, algunos se quedaron en el castillo que hemos visto, pero luego los dispersó. Había un núcleo extraordinario que son las pinturas de Rafael, la Perla, la Virgen del Pez, la Visitación, el Pasmo de Sicilia, y luego había también Catena del Escorial y luego un Guido Reni, la Virgen de la Silla, que son las joyas de Guido Reni del Museo del Prado. Todos estos fueron a París. Entonces, al estar en París, pudieron ser objeto de restitución. Se trasladaron de tabla a lienzo, pero fueron objeto de debate diplomático y fueron restituidos. Por tanto, la Virgen del Pez, maravillosa, de Rafael, la Perla, están en el Prado. Pero otros cuadros de este mismo lote sacados del palacio, esos son los que han desaparecido. Y seguramente yo creo que logró sustraer otros muchos. Por ejemplo, en el inventario que citaba de sus posesiones americanas, se citan 4 puertos de mar de Pared y Alcázar. Bueno, esto seguramente venía de palacio, no lo compró en París, diríamos, o en el mercado internacional. Bien, y vamos a ver ahora cuáles son estas piezas desaparecidas. Un San Sebastián de Tiziano, que aparece citado en el inventario del Palacio Real, dice San Sebastián de Tiziano, traído del Escorial. Estaba en la sacristía. No es este es el del Hermitage,
que es ya de la última etapa de Tiziano, porque la descripción que da el Padre Santo es muy clara. Figura del natural sola en un nicho, no en un paisaje. Por tanto, no es este cuadro. Este cuadro, además, consta que José I, en el año 42, lo vendió a su sobrino François Clary. Había un Salvador de Tiziano, que aparece citado también en el inventario, una cabeza del Salvador, estaba en el atrio de los capítulos. Sería una versión de este, no este, porque este está en el Hermitage y se sabe que fue comprado por los rusos en Venecia en el siglo XIX, pero sería muy parecido a este. También es un cuadro desaparecido del catálogo de Tiziano, igual que el Sebastián, que sería muy importante el San Sebastián, porque sería el intermedio entre el primero juvenil, que está en Venecia, y este último final, que está en el Hermitage. Y, sobre todo, a mí me llama mucho la atención, que es un cuadro grande, la Purificación de la Virgen de Veronés, que aparece también en el inventario, que lo citan como circuncisión, porque se permite. Este cuadro, Veronés tuvo una primera versión en unas puertas de órgano, en la iglesia de San Sebastiano, enorme, son casi 5 metros, pero luego lo convirtió en un cuadro más estándar, del que hay como mínimo 3 copias. Esta, que está en el Victorian Albert, esta otra que está en el Hermitage, que también se da como copia, y aún otra tercera en el Palazzo Pitti. Y sabemos que en el siglo XIX se hizo un grabado de este cuadro, un grabado de hace 1840, y por tanto este cuadro estuvo en Francia en esa época, es decir, en el siglo XIX, que se hiciera el grabado. Este cuadro, ¿dónde está? No sabemos, ha desaparecido. ¿Es posible un cuadro tan importante que no haya vuelto a salir a la venta y esté descolgado de los catálogos de este maestro tan importante? Sí, bueno, son misterios que yo no acabo de comprender, pero es así. También salió de Palacio un San Jerónimo de Guercino, que aparece citado, también como triado, traído del Escorial, que hacía pareja con este. Este sí se conservó, está en el Patrimonio Nacional, un Santo Tomás. He estado mirando los San Jerónimos de medio cuerpo, que se conocen de Tiziano, hay estos dos, que algunos por tamaño coincidirían, pero hay uno que es este, que está en una colección particular en Milán, que tiene la medida exacta que el otro y que además hace una pareja perfecta. Fijaros, la estructura estaba al lado de la puerta, del atrio del capítulo vicarial, y la pareja es perfecta por tamaño y por estructura, con un fondo de paisaje que se va para atrás, con un apoyo en los brazos de los dos personajes, con un gesto muy expresivo de las manos. Parece claro que estas dos piezas han sido pintadas por Guercino como pareja, claramente. Y en detalle, estos cuadros se ponen en el Escorial y los pone Velázquez estando Guercino en vida. Es de los pocos cuadros que van a la colección del Escorial en época de Felipe IV de un artista vivo, que Velázquez había conocido. ¿Qué pasa? Bueno, pues que el cuadro del Escorial está hecho polvo. Está hecho polvo. El bueno es el otro, que está en la colección privada. ¿Por qué? Porque allí todo lo que es el paisaje ha subido la preparación, que era este ocre tan espantoso, y no se ve el paisaje como se debería ver en la otra pieza. Los cuadros del Escorial, todos ellos han sufrido mucho, y esto es una cosa ya conocida. Ya lo dicen los historiadores del siglo XVIII, ya lo decía Ponce. Bien, y finalmente otro cuadro que estuvo en Palacio, que ha desaparecido completamente, es este, que las fuentes daban como de Guido Reni, pero que en realidad era un Ribera. Bueno, no, este sí que es, este es de Guercino, este está todavía en el Escorial, y este cuadro tenía una pareja, es decir, en los dos extremos de la Galería Alta de Oriente, aquí estaba el Guercino y aquí estaba el desaparecido, que es una versión de este cuadro. Ribera, Cristo entre los doctores, que en las versiones de la época daban como Reni, pero ya en el inventario de Palacio del año 11 lo dan como Ribera. Hay otra copia en el Hermitage, pero bueno, no ha aparecido. Hemos tenido especial desgracia para saber cómo era este cuadro, porque un pintor catalán, Pau Montaña y Cantó, que hacía copias en el Escorial, que fue a Madrid a estudiar, hizo una copia de este cuadro. Hizo una copia, pero este cuadro que debería estar en la Academia de Barcelona, pues se depositó en el año 32 en la Comisión de Monumentos y de momento está desaparecido. No hay ni siquiera foto. Es una pequeña desgracia para la identificación de este cuadro.
Bien, y vamos a ver ahora las obras robadas legalmente, porque está claro que lo que sacó el rey José de su palacio, se lo llevó a Francia, bueno, tenía una discutible cobertura legal. En cambio, eso sí se hizo en la época en que él era rey y tenía, pues, por lo tanto, plenos poderes. Regalos del rey José a 3 generales como recompensa nacional. A Soult le regala 6 pinturas, a Sebastiani 3, a Desols 3, y seguramente fueron elegidas por Quillet. Este es el decreto que dice que vamos a hacer. Bueno, he puesto legalmente entre comillas, no por un afán mío, diríamos, patriótico, decir que el rey José es un rey intruso que no tiene ninguna autoridad, sino por decir que la bibliografía dice que hay un decreto que hace estas recompensas a los generales y dice, está publicado un decreto de la fecha tal. Bueno, yo miro la Gaceta de Madrid y no sale. No está publicado en la Gaceta, quizás se publicó a través de otro mecanismo, pero bueno, hay que revisar lo que dice la bibliografía al respecto. En la Gaceta de Madrid sí dice lo del regalo a los generales y después dice la creación del Museo de Josefina, eso sí lo dice, pero el regalo a los generales no apareció, al menos yo no lo he encontrado en la Gaceta, las fechas que yo he mirado. No me la he mirado entero, pero en fin, para la publicación intentaré mirar más fechas de la Gaceta a ver si sale esto que dice la bibliografía y corregir la fecha que dicen que no es exacta. Quizás que es un decreto de otro tipo, que se publicó en otra forma, no sé, tengo que ver cómo ha sido esto. Y luego también el legalmente, entre comillas, tiene que ver porque esto entra por los pelos, es decir, los cuadros del Escorial, excepto los que están en palacio, no son del rey, son de los monjes. Son de los monjes. Claro, han suprimido las órdenes religiosas y, por tanto, el Estado se ha quedado con esto. Y, por tanto, pero hay un mes aquí de justificación legal para quedarse estos cuadros. Es decir, es un atropello, diríamos, prácticamente. Por tanto, esta legalidad es discutible. Bien. Este es Soult. Soult se quedó 6 piezas. ¿Quién elige estas piezas? Yo creo que las elige Quillet, no las eligen los generales. Los generales pueden negociar, una vez hecha la selección, detalles, pero no pueden elegir las piezas. Entre otras cosas porque ya el Velázquez estaba reservado para Napoleón. Y porque Quillet es el hombre que tiene criterio y tiene gusto. Soult que atesoró una colección enorme de más de 200 cuadros españoles robados en Sevilla, no es un aficionado de verdad, es un señor que sabe que los cuadros valen dinero. Es lo que le interesa, es eso, es el botín, pero no necesariamente, y sabe que lo que tiene valor pues es Velázquez y que tiene valor que es Murillo, pero no va más allá. Por tanto, la elección de estos cuadros es una elección de Quillet. Elige este Navarrete el Mudo, que aparece en su venta. Bueno, Quillet tuvo estos cuadros, o casi todos, no todos, en su palacio de París, pero a su muerte la familia lo vende rápido. Lo que le interesa es el dinero. Y en algún caso, cuando en esa primera venta del año 52, quiero recordar, algún lote no sube lo suficiente, lo recompra la familia para poderlo sacar a la venta unos años después. O sea, tienen muy claro que esto tiene valor y que hay que conseguir el máximo rendimiento de este valor. Este también se lo he regalado por Soult, pero modernamente, en el siglo XX, lo compró el Museo de Bilbao. Este se salió en la venta Soult y rápidamente lo compró el zar de Rusia, es Sebastián el Piombo fantástico, pintado sobre pizarra, que estaba en la silla prioral del coro, un sitio de honor del culto litúrgico escurialense. El Tiziano de la moneda del César, que es una pieza también maravillosa de la mejor época de Tiziano, y un Guido Reni. Es decir, esa gente saben que no solo interesan, bueno, pintores españoles no había muchos en el Escorial, el Navarrete y Velázquez no había más, y algún Greco, pero les interesa la pintura internacional y saben que la pintura internacional italiana es la que vale más, y por tanto Guido Reni pues, también se lo queda Soult, o Van Dyck, esto también se lo queda Soult. Son 6. Bueno, han tenido diferentes itinerarios y son cuadros que se conocen dónde han ido a parar. Lo de Sol también es importante. Consiguió este maravilloso retrato que estaba en la biblioteca, Felipe IV de marrón y plata. Es una pérdida significativa en la retratística de Velázquez. Venga, vamos allá. Este es el Guido Reni, que se quedó de Sol. Este es el Giuseppe de Rivera, que también se quedó él. Lo de Sebastián es más oscuro.
Tiziano, que está en la sacristía. Esto pasó también en la venta de París. Este tenía que ser para Sebastiani, pero era muy grande de tamaño, no lo quiso, se quedó en Madrid, ahora está en la iglesia de Madrid, y seguramente se llevó algún otro. Uno podría ser este, es decir, la pareja de este, hay una pareja exactamente igual de composición con Felipe II, porque estaba pintado sobre tabla, o este Paris Bordone, que no se ha identificado, que tal vez sea uno que un Andrea Schiavone del Nacimiento, que estaba en la sacristía, que era de pequeño formato. El resto de cuadros que no se llevan los generales van a parar a la iglesia del convento del Rosario. Esta es la foto antigua. Este es el señor que publicó el inventario, que a mí me permitió trabajar sobre estos materiales. Hay 292 entradas. A mí se me escapó al hacer ese trabajo que existe otra versión de este manuscrito más completa y sobre todo con referencias a los retornos, que tiene la fecha del 24 de mayo de 1813. Y aquí estas 292 entradas recogen 329 pinturas sacadas del Rosario y que son las que proceden, algunas del Escorial y otras que proceden de la Cartuja de Jerez, etc. Son las mejores piezas del Rosario, las depositan en la Academia. Esta es una orden todavía de los franceses, con la idea de hacer un museo, el Museo Josefino. El proyecto llega también por los pelos, es decir, este inventario y este depósito se hace el 14 de mayo del año 13 y 3 días después, el 17 de mayo, sale José I de Madrid al exilio. Es decir, que bueno, es una acción también muy cogida por los pelos. Bueno, esto lo puedo saltar, es un detalle, ya saldrá en la publicación. Y también voy muy rápidamente a presentar 12 pinturas relevantes, que algunas han sido localizadas fuera de España y otras han quedado desaparecidas. Una es esta Magdalena de penitente de Tiziano. No es esta es la que está en el Hermitage, tiene que ser una versión como esta, pero de esta hay muchas copias. Hemos visto una también en la ponencia anterior, una copia. Es una pintura muy copiada del taller, pero la que había en el Escorial hay un dato que indica claramente que no es esta, porque dice que tenía una calavera en la mano. Es decir, es un modelo de Magdalena que Tiziano pinta de forma especial a Felipe II. Y esta se destruyó en un incendio en el siglo XIX en la colección inglesa que lo tenía. Esto también está desaparecido, es una pieza estupenda de la primera época de Tiziano. Estaba junto al Van Dyck que se ve arriba, que finalmente tenía que ser para Sebastiani, que este no se llevó. Había también un veronés que conocemos a través de una copia, que ahora está en el Museo de Bellas Artes de Arte. Había esta pintura de Andrea Schiavone que no he llegado a localizar ni a visualizar. Y luego había esta, que hacía pareja con la otra, es decir, esta es la de aquí, y aquí había una del mismo tamaño, pequeñita, es Andrea Schiavone. Esta ha aparecido en Kingston Lacy. Era considerada Rafael, es un Giulio Romano muy bueno, pequeñito. En el capítulo vicarial, además del Guercino, había una pintura que es esta, que la daban como veronés, pero por la descripción que da Santos, que da una descripción muy detallada, no siempre las descripciones de los cuadros son así de detalladas. Esta es muy detallado, explica muy bien la composición. Debería ser una variante o de Palma il Vecchio, es decir, este tipo de estructura de cuadro apaisado, o de Bonifacio de Pitati, que es de su escuela. Sería una sacra conversazione de este tipo. Pero esa descripción concreta no está en los catálogos de estos pintores. Puede salir en algún momento en el mercado, no sabemos. En el capítulo vicarial faltaba también un Tiziano pequeño de taller, que es este. Este sí está en una colección inglesa. La descripción del Santos permite saber que es esta y no otra muy parecida, que no tiene el caballo al fondo. En el atrio de los capítulos había, aparte del Salvador, había este Rivera, que el original del cual hay muchas copias de este cuadro, porque era muy admirado por el sentido amable del santo cogiendo el cordero de esta manera, así tan, en fin, como amistosa. En realidad, el original no ha aparecido, es decir, hay varias copias, pero ninguno se da como original. Y había un Federico Barocci, una Anunciación, que sería una versión en pequeño, porque eso es un cuadro que tiene más de 2 metros, de la Pinacoteca Vaticana. Y en el dormitorio prioral faltaba un Luini, de que tenemos una copia, que es este, que estaba considerado
un Leonardo, y sí, en el oratorio priedal desapareció este Rafael maravilloso, la Madonna de la Tenda, que esto pasó por venta ilegal en Madrid a través de la gente de Buchanan y se vendió en el año 14 ya a Luis I de Baviera y está en la Pinacoteca de Múnich. Y había también un parmigianino, esta circuncisión, que yo pude precisar que es una variante casi exacta de esta que está en Detroit, que está citado en un inventario de París posterior, que dice que viene del Escorial. Son dos versiones prácticamente idénticas. Y del camarín de las reliquias se robaron los 4 Giulio Clovio pequeños que había. Este es el único localizado en una institución pública. Bien, y acabo. Esto es lo que es más importante que se robó, que no es poco, son todo obras maestras de primer nivel, esto está claro. Pero tuvimos una suerte, diríamos, dentro de la desgracia. Es que el robo también está condicionado por el gusto de la época. No se roba todo indiscriminadamente, sino aquello que realmente consideras que tiene valor. Por tanto, se dejaron este Navarrete el Mudo, que estaba en el oratorio prional, que es relativamente pequeño y por tanto es fácil de robar. Afortunadamente lo hemos conservado, pero consideraron que no era suficientemente representativo y, bueno, pues Navarrete el Mudo tampoco tenía un perfil tan alto. Y, lógicamente, esto era todavía más fácil de robar, este Greco que estaba en la sacristía en ese momento, tampoco lo quisieron para nada. Como tampoco quisieron para nada la obra maestra del Greco, que es el San Mauricio de la Legión Tebana. Esto seguramente tiene el problema de la dimensión, que son casi 5 metros, pero claro, esto, el entierro del Conde de Orgaz y el expolio de la sacristía de Toledo son las 3 obras maestras que tenemos del Greco, no hay más, y esta a mí me parece que es todavía la primera. Pues esta afortunadamente se quedó. Y tampoco tocaron para nada los primitivos, porque los primitivos en aquella época todavía no se habían descubierto, nadie le interesaba la pintura anterior a Rafael. Prácticamente, algún florentino y tal, pero se acabó. La pintura flamenca no existe para el gusto internacional y para el mercado. Y, por tanto, esto se quedó seguramente tranquilamente en el Escorial, igual que se quedó tranquilamente en el Escorial el Carro de Heno, igual que se quedó tranquilamente en el Escorial el Roger van der Weyden maravilloso, o igual que este otro del Calvario del Escorial. Y también, milagrosamente, este Rafael, la Sagrada Familia del Cordero, que estaba en el camarín de las reliquias, que es de muy pequeño formato y que seguramente algún monje piadoso lo escondió de la rapiña de los franceses. Y concluyo. Hemos presentado 29 pinturas perdidas, 5 desaparecidas tras su traslado al Palacio Real. Aquí la responsable principal será José I, 12 regaladas a los generales y otras 12 como casos singulares de las 85 no localizadas en mi estudio del 2002 sobre el Museo del Escorial. Muchas gracias por su atención. Gracias, profesor Bassegoda. Por cuestiones de tiempo debemos continuar con las comunicaciones. Si alguien tiene alguna cuestión, el profesor Bassegoda la podrá responder más en petit comité. Vamos a movernos para las diferentes salas y continuamos. Gracias.